Bueno, estimados amigos, hoy día tenemos a un invitado a nuestro podcast, el doctor Roberto Tabac, un psicofarmacólogo experto. Ustedes ya lo conocen, hizo un extraordinario webinar acerca de foco en luracidona recientemente. Doctor Tabac es un psiquiatra de adultos, ¿cierto? Es un experto psicofarmacólogo. Se especializó en esta disciplina en la Universidad de California en San Diego. Trabajó directamente con el profesor Stephen Stahl y hoy tenemos el gusto de poder conversar con él acerca del podcast titulado Antipsicóticos de diseño intencionado, nuevas perspectivas. Querido Roberto, ¿cómo estás tú? Hola Rodrigo. Oye, bueno, primero gracias por invitarme. Siempre es un honor participar en la plataforma IPSA. Un gran trabajo que has hecho con la plataforma en educación continua en psicofarmacología en español. Así que, de verdad, agradecido de poder hacer el podcast y espero que la gente le guste y que le sirva para aprender. Muchas gracias, Roberto. Roberto, bueno, ustedes saben, nos conocemos hace muchos años, así es que tenemos la posibilidad siempre de hablar y yo, como siempre digo, con las personas como Roberto, piensan en la psicofarmacología y eso es algo extraño de encontrar. Así que vamos a aprovechar muy bien de hacerle algunas preguntas hoy día. Roberto, lo primero que quería yo consultarte a raíz de este tema tan interesante es que muchas personas, ¿cierto?, no tienen claro el concepto de qué es lo que es un fármaco de diseño intencionado, de qué se trata eso. Con esto podemos contextualizar un poco a nuestros auditores. ¿Qué es esto que han venido a llamar molécula de diseño intencionado, Roberto? Yo creo que hay que partir un poco de la historia y entender que hace unos años atrás los medicamentos nacían de la observación de las propiedades terapéuticas de los productos naturales, que después eran extraídos y a partir de múltiples ensayos y errores, que eso es lo importante, muchos ensayos y errores, claro. Y después de mucho tiempo terminaban con la aprobación de un medicamento. Claro. Actualmente eso ha cambiado. Ahora conocemos las estructuras de los receptores y además conocemos una yo diría ciencia, no sé si decirle ciencia, pero pongámosle ciencia nueva, llamada farmacoinformática. Y a partir de eso podemos sintetizar moléculas muy selectivas para determinados receptores. Incluso podemos predecir la afinidad de esos receptores y de esta forma obtener moléculas para determinadas patologías que además tengan efectos secundarios mínimos. Y yo diría que lo interesante es que estos fármacos de diseño, claro, nos permiten entenderlos, pero además permiten entender que cada vez que uno ve un fármaco, lo importante no solamente es saber cuál es su perfil receptorial, sino entender cuál es su afinidad y entender la relación también con los otros receptores. Esas son las tres cosas fundamentales. Y eso lo ha logrado en realidad la farmacoinformática y ha hecho muy buenos fármacos de diseño. Perfecto. O sea, si entiendo bien, esto pasaría por decirlo así, ciertos prototipos de moléculas que ensayan en un computador, en un software, diseñado para esto y van viendo qué probabilidades tienen de comportarse de una u otra manera. Vendría a ser una cosa de este estilo, digamos, y de esta forma es elegir y no ir por ese ensayo y error que dices tú, que tomaba años, ¿no? Eso hasta que salía aprobado, digamos. Claro, es una forma distinta de ensayo y error, porque es un ensayo y error cuya primera etapa se hace en el computador, diseñándola, y a partir de ese diseño, entonces hay que probar, por supuesto, pero la probabilidad de equivocarse disminuye infinitamente, entonces los tiempos se acortan. Y bueno, en la práctica tenemos muchos fármacos de diseño y han andado bastante bien. Muy pocos efectos secundarios y muy buenos efectos terapéuticos. Claro, o sea, tú dices empíricamente se ha demostrado que funciona, además, lo que nunca está mal, digamos. No, está muy bien. Claro que funcione. Fantástico, perfecto, mi querido amigo Roberto. Y Roberto, aprovechando tu experiencia como psicofarmacólogo experto, yo quería preguntarte por un primer fármaco de este. Vamos a centrarnos en antipsicóticos, como lo mencionábamos al inicio de la conversación en este podcast, ¿cierto? Y quería contar
preguntarte, hacerte la pregunta inicialmente acerca del lumateperona, ¿cierto? Que es un fármaco bien interesante. Ya algo nos hablaste acerca de este fármaco en el extraordinario webinar que hiciste. Para ti, a tu entender, ¿qué características destacarías de este antipsicótico y en qué nicho de pacientes tú crees que es más prudente usar lumateperona? Bueno, esta pregunta es larga. Si yo voy a tratar, si se me va algo, tú me lo recuerdas. Pero lo primero que tenemos que decir es que este es un antipsicótico de tercera generación. Uh-huh. Es una molécula de diseño fantástica. Y en realidad tiene, yo diría, 3 grandes características. Mira, por un lado, es un perfecto atípico. ¿Ya? Tiene una tremenda afinidad por el receptor de serotonina tipo 2A. Uh-huh. Y la mantiene libre de efectos extrapiramidales, ¿cierto? Sí. Esto es lo que caracteriza desde el punto de vista clínico a un buen atípico. Claro. Y por otro lado, tiene un efecto antagonista al receptor de dopamina D1, uh-huh, también con gran afinidad, que tiene la capacidad de modular lo que llamamos la fosfoproteína glutamatérgica, uh-huh, con un aumento en la actividad de los receptores de glutamato, el AMPA y el MNDA, uh-huh, y que además es dependiente del receptor de dopamina tipo 1. Este mecanismo, que sabemos, está relacionado con efectos antidepresivos que son rápidos, que son efectivos. Claro. Y por último, además, con efectos secundarios que de verdad son mínimos. Ya. Solo un poquito somnolencia. Perfecto. Que, como ya lo vimos en el webinar, cuando la usamos de noche, podría convertirse en un efecto deseado. Perfecto. Entonces, como vemos, no sé si se acuerdan de la luracidona, tiene un perfil de efectos secundarios muy parecido a la luracidona. Es mejor incluso que la luracidona en su perfil de efectos secundarios. Ahora sabemos que está aprobada en esquizofrenia, pero estamos esperando su aprobación en depresión bipolar y ojalá que la tengamos pronto en Chile, porque además también, como lo vimos en el webinar y los invito a verlo, no solo es útil para los cuadros psicóticos, sino uh-huh, también podríamos usarla en insomnio y en agitación. Perfecto. Y en tu entender, Roberto, la lumateperona, ¿dónde estaría el nicho, digamos, en su efecto, por ejemplo? Porque lo conversábamos hace una semana y tú me decías, este fármaco desde el punto de vista receptorial es un gran antidepresivo, ¿cierto? Obviamente, tremendo antidepresivo. ¿Cierto? Sí. ¿Desde qué manera podríamos entender ese efecto antidepresivo de lumateperona? Bueno, entendiendo que el nicho de esta molécula probablemente va a estar en la depresión bipolar. Uh-huh. Entendiendo eso, que todavía no tiene aprobación, pero esperemos que la tenga pronto y probablemente su nicho va a estar ahí en los cuadros antidepresivos. Uh-huh. Pero bueno, lumateperona tiene un efecto uh-huh, antagonista del receptor de dopamina tipo 1, claro, que a través de los receptores de glutamato uh-huh, produce estos tremendos efectos antidepresivos rápidos y eficaces. Perfecto. Es vía glutamatérgica, entonces... Vía glutamatérgica, sí. Ah, perfecto. Es que eso es bien interesante, ¿eh? Porque se abre esa vía que se está explorando, siempre lo hemos conversado, ¿no? Pero yo te decía, claro, a ti... Esa vía que es propia también de otros fármacos, ¿no? Que probablemente uno que a ti te gusta mucho, como la ketamina, ¿no? Claro, justamente. Yo lo conversábamos una vez con Roberto y le decía que yo no pensaba que iba a vivir para ver antipsicóticos o fármacos de diseño intencionado, ni tampoco que se abriera tan rápidamente la vía glutamatérgica, pero le pegó una acelerada a esto ketamina extraordinario. Es decir, uno dice hoy día esta cosa de la hipótesis de las trimonoaminas, dopamina, serotonina, norepinefrina, ya es tema del pasado, ¿no? Del pasado, sí, es del pasado y en realidad vamos a tener que estudiar bastante bien la vía glutamatérgica, tenemos mucho que aprender todavía de ahí. Claro, mucho. Exacto. No solo en depresión, en demencia, en depresión, en trastorno de ansiedad, involucra muchos estados de ánimo.